Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Mi Cristo hermoso, el aguijón de espinas padeció, quien pronunció la maldición, sufrió, mas la venció. Mi Cristo manso aguantó el desdén del burlador, perdónalos, Jesús oró por todo pecador. Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Al Cristo puro Dios juzgó, con justicia lo quebró, mi culpa el Hijo la llevó, y Dios lo castigó. Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero en majestad, hoy vive y pronto volverá. Vencida es la maldad, Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar, con pena y gozo cantaré. La Quinta Iglesia Metodista Independiente les da la más cálida bienvenida a todos nuestros auditores en el programa de hoy, en el que recordaremos el gran sacrificio sustitutorio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección, mediante el cual podemos tener entrada al trono de Dios Padre como sus hijos regenerados por gracia mediante la fe en la persona de Cristo. Te invitamos a acompañarnos por la próxima media hora y a compartir con los suyos la meditación en la palabra de Dios junto a nuestro pastor Daniel Horta Sepúlveda. El Señor les bendiga. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso?
que diste tu vida por el pecador, en cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Padre Celestial, estamos delante de su presencia, en primer lugar, Señor, con un corazón humillado, contrito, con un corazón dócil, reconociendo nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras negligencias, lo bueno que sabemos hacer y no lo hacemos. Padre Santo, quisiéramos rogarte que tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad. Gracias por aquel sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz y fue lastimado, fue herido por nuestras rebeliones. Rogamos, Padre Santo, que cada dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo no sea en vano, y que cada uno de nosotros pueda mirar todo aquel sacrificio hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos con usted. Padre amado, quisiéramos también rogar que reciba esta oración en súplica por todos aquellos que te aman, que te buscan, que te sirven de verdad, que han dejado atrás la idolatría, la vanidad, que han dejado atrás el camino ancho. Rogamos desde el más pequeño hasta el más adulto. Tú conoces a cada hijo tuyo, conoces su nombre, lo llamas y te seguimos. Quisiéramos rogar por todos aquellos hermanos que están sufriendo persecución, sufriendo la maldad de aquellos que no te conocen, sufriendo hambre, sufriendo frío, enfermedades. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos que tú puedas proveer, puedas cuidar, puedas proteger, y que por sobre todas las cosas puedan ellos proclamar tu nombre sin temor, con valentía, porque tú estás con cada uno de nosotros. Rogamos por mis hermanos de Chile, por cada uno de tus hijos que lleva la sana doctrina, que ha aprendido un evangelio puro, un evangelio verdadero, por cada miembro de cada iglesia, especialmente las iglesias fundamentalistas, Señor, que han defendido la fe, que han defendido los valores absolutos, donde quiera que estén, cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su vecindad. A través de los tiempos, Señor, han habido hombres valientes que han hecho prevalecer las Escrituras sobre las ideologías, sobre las filosofías, sobre el sectarismo. Quisiéramos rogar en este momento por todas las iglesias perseguidas, especialmente en el Oriente, Señor, donde hay tanta muerte por profesar la fe en Cristo. Sabemos, Señor, que es mejor estar contigo que vivir en esta tierra, pero también nos dolemos, pero debemos acatar tu voluntad como Dios soberano. Rogamos por nuestros hermanos que están en Argentina, por nuestros hermanos que están en Perú, por nuestros hermanos que están en Bolivia, por nuestros hermanos que están en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, y donde quiera, Señor, que haya un hijo suyo fiel, para que usted les guarde, les guíe, les proteja y provea de sabiduría para conducir sus vidas, para saber, Señor, qué hacer en el lugar donde se encuentran. Rogamos para que cada uno sea una luz, que predique y que hable de ti, y que hable de este evangelio que vino para salvar las almas y esta humanidad perdida. Rogamos, Señor, por provisión para todos los misioneros que llevan el mensaje, no importando el lugar, saliendo de sus comodidades, dejando familias, dejando hogar, dejando placeres, dejando hobbies, dejando deportes. Todo, Señor, para poder servirte a ti.
Rogamos, mi Dios, que también toques corazones, cual sea mi hermano o mi hermana, para que vayan a predicar a otros que nunca han escuchado del Evangelio, especialmente en los niños, Señor, tanto niño que crece sin Cristo. Somos responsables cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que envíe obreros al campo donde la mies está lista, preparada para poder cosecharla. Señor, rogamos también por cada pastor, por cada líder de las iglesias. Ayúdele, Señor, para mantenerse en humildad, en sabiduría, en obediencia a usted. Sabemos que es difícil, no es fácil, Señor, porque hay un enemigo grande y poderoso, pero con usted, Señor, sabemos que se puede vencer. Rogamos, Señor, que usted escuche esta oración. No hay méritos en nosotros, no hay nada que pueda agradarle a usted, solamente nuestro Señor Jesucristo, quien está de intercesor en esta oración, y a través del Espíritu Santo, Señor, que lleva nuestras oraciones como a usted le agrada. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Les saludo en el amor del Señor a todos los hermanos que están presentes en esta hora y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite el Señor de poder reunirnos y poder meditar ahora en su palabra. Para ello les invito a que ubiquen en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, primera a los Corintios, capítulo 11, leeremos desde el versículo 23 al 29. Daremos lectura en forma alternada a la palabra de Dios. Puesto en pie, leemos su palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa. Todos, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Acabamos de leer una ordenanza que es parte de la herencia de la fe cristiana. Los símbolos empleados son de un carácter de lo más simple y hogareño, como es pan y vino, especialmente en tiempos de nuestro Señor Jesús. Pero el significado de estos dos simples elementos en las manos de Cristo incorporan la más profunda realidad en la fe cristiana y en aquellos que creemos que Jesucristo entregó su vida por nosotros, derramó su sangre y con ello obtuvimos el perdón de pecado. El pan que representa el cuerpo, Jesús dijo, mi cuerpo, el vino que representa la sangre, son símbolos de su carácter y su misión. Hemos leído un pasaje acá en 1 Corintios 11, del 23 al 29, donde el apóstol Pablo relata lo que el Señor Jesús hizo aquella noche, compartiendo estos dos símbolos de la cena pascual, partes de la cena pascual, con los suyos. ¿Qué representaba cada uno de estos símbolos en forma más específica?
podemos hacer una pequeña reflexión. Primero, su encarnación. No sé si ustedes, al leer la palabra de Dios, se dan cuenta lo que significa cuando Él dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Versículo 23. En otras palabras, el tomar pan implica tomar un cuerpo. Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza del ser humano, una naturaleza semejante a pecado. Cuando leemos en Romanos 8, versículo 3, se pueden dar cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la carne nunca iba a cumplir la ley, Dios, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. Tomó carne. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, ¿qué es lo que dice? Condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Él alcanzó la victoria. Fue un hombre santo, sin pecado. ¡Qué maravillosa es la encarnación de Cristo! Imaginémonos, Dios tomó forma humana. El creador del universo, el omnipotente, omnisciente, omnipresente y santo Dios eterno, se hizo hombre por amor de nosotros. Podemos leer muchas citas. Solamente, y basta con leer el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de esto. Juan 1, del 1 al 3, versículo 10, versículo 14, versículo 18. O también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 9 al 11, o capítulo 17, versículo 5, nos reitera enfáticamente que Dios se hizo carne. La encarnación de Cristo quiere decir dos cosas: que el Señor Jesucristo es un hombre perfecto, pero a la vez es santo Dios. Dios santo. Que Cristo es Dios es más evidente que cualquier otra verdad que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Si fuera al contrario, la Biblia no tendría significado y la fe cristiana sería sin realidad y sin poder. Nosotros, los cristianos, estaríamos simplemente predicando a un hombre más, con sus características de bondad y de algunos hechos milagrosos, como por ahí algunas otras religiones y sectas podrían predicar. Mas a quien los hijos de Dios predican, los cristianos evangélicos, predicamos a Dios hecho carne. Ya hemos visto que Cristo, como un miembro de la Santa Trinidad, existió con Dios y como Dios antes de la creación. Él estaba en la creación. Ahora podemos notar también que las Escrituras nos hablan que Él fue nombrado el Hijo de Dios en cuanto a su ministerio redentor. Fue también el Padre Celestial quien le llamó Dios. Si nos vamos a Hebreos, en el capítulo 1 aparece una palabra que nos habla de este Dios invisible con un ministerio. Lo leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, nótese que es la misma imagen de su esencia de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado? Y otra vez,
Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. Y también, versículo 8, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. El Padre le llamó Dios. El Padre Celestial dio la descripción de su trono, que era santo y eterno y sin comparación. Si ustedes pueden ahí seguir leyendo en este capítulo a los Hebreos, del versículo 9 al 12, se darán cuenta de lo que acabamos de expresar. Sin duda, Él fue un Dios santo, fue un hombre perfecto. Él nació en forma virginal. Él nos dio señal que era el Cristo. Su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. No podemos negar entonces que Dios fue hecho carne, que Dios tomó el pan, el cuerpo, preparado para Él por el Padre, para que pudiera tener algo que ofrecer como sacrificio visible por el pecado del mundo. La toma del pan como símbolo de su cuerpo fue un acto voluntario. Él se humilló a sí mismo, dice las Escrituras, cuando tomó la forma de siervo. Filipenses 2:7 dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También podemos ver en este relato del apóstol Pablo, en primera a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 29, podemos ver en su devoción que dio gracia, porque tomó el pan, que fue emblema de su cuerpo, y dio gracia a Dios por él. Pensemos en ello, dando gracias a Dios por un cuerpo que iba a ser herido y clavado en una cruz. Dando gracias al Padre por el privilegio de morir por la humanidad culpable y desagradecida. En este sencillo acto vemos la cordial devoción de nuestro Señor a la terriblemente dolorosa obra que el Padre le había encomendado. Pero Él, como un hijo obediente, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sufrimiento. Después de dar gracias, dice que, habiendo dado gracias, lo partió. Cada palabra, cada acción parecen llenos de significado cuando el Señor Jesucristo comparte este pan y celebra esta mesa con los suyos. Él no le pidió a Judas o a uno de los que estaban al lado que partiera el pan. Él mismo lo tomó, él mismo lo partió. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio vivo por nuestros pecados. Él podía decir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita más, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, del 17 al 18. Él partió el pan, del que había dicho, este es mi cuerpo. Fue por su amor para con nosotros que se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda a Dios. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Su vida fue una vida de acción de gracias. Su muerte fue una ofrenda completamente voluntaria. Heme aquí, oh Padre. Su sustitución. Cuando Él se dirige a los discípulos, le dice, esto como elemento es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No va a ser partido por accidente, no porque los otros le quisieron dar muerte, sino porque Él lo pone voluntariamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Isaías 53:5. Así también podemos ver cómo llegamos al segundo elemento, que es el vino de su preciosa sangre, que fue derramado por nuestra redención. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Somos propensos a hablar a la ligera y a pensar poco en estas palabras pronunciadas en la última cena. Mi cuerpo partido por vosotros, mi sangre derramada. ¿Cuáles serían sus pensamientos en su mente al pronunciar estas palabras? Él, en ese instante, ya veía la cruz y quizás ya sentía la angustia que posteriormente iba a derramar en el Getsemaní. Cuando su alma se derrama por completo, que caen al suelo como gotas de sangre. Pero el amor le constreñía. Cuando nos sentamos y participamos de la mesa del Señor y tomamos el pan y la copa, somos conscientes cómo deberíamos serlo de tomar en forma simbólica el cuerpo que fue partido por nosotros y su sangre que fue derramada por nosotros. Su invitación, tomad, tomad, comed, era lo que el Señor quería que los suyos hicieran y que usted también haga. Y una segunda cosa, hágalo en memoria de lo que Él hizo por usted. Después de haber quedado cumplida la expiación mediante su sufrimiento y muerte, viene simbólicamente la invitación a participar de aquellos beneficios, de comer de aquel pan y de beber de aquella copa. No como la doctrina de la transubstanciación expresada por los católicos apostólicos romanos, que dicen que aquel pan se convierte en carne y aquel vino se convierte en la sangre efectiva de nuestro Señor Jesucristo. No, es simplemente un símbolo que representa lo que Cristo hizo por usted. Tomad, comed. Ese comed significa apropiense. Aquí en nuestra iglesia, nuestra hermana Salomé como nutricionista, ella podría decir que en el instante en que comemos y digerimos y el alimento pasa por el sistema digestivo, capturamos diferentes propiedades de los alimentos. Muchas cosas. Cuando usted come de ese pan simbólico, usted está diciendo, gracias Señor por ese cuerpo que diste y partiste por mí. Cuando usted toma de esa copa, usted dice, gracias Señor por la sangre que me ha limpiado de todo pecado. Él lo hizo en un madero de la cruz. Tal vez la historia dirá, le quitaron la vida. Y de alguna u otra manera fue así, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, le mataron. La sangre cayó sobre ellos. Pero debemos decir que Él la puso como un cordero inmolado. Un cordero que puso su vida por expiación de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado no solamente mío, sino del mundo. Pero no derramado a libertad, sino derramado para aquellos que realmente entregan su vida al Señor. Y le dicen, Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo, que entregó su vida y derramó su sangre por mí. Si yo le recibo en el corazón, si creo esto, entrego mi vida a aquel que tanto dio por mí. Este es el mensaje del Evangelio. Haced esto en memoria de mí. No hay virtud en los meros actos de comer y beber. Hoy en día podemos pasar y participar de lo que está preparado, pero no hay virtud en ello. La virtud está en que lo que usted come y bebe estén realmente en su vida. El alma de la ordenanza
está en que debemos recordar lo que Él hizo por mí. Los elementos son simplemente memoriales de lo que Él ha hecho por nosotros al dar su cuerpo y sangre como rescate por nuestras almas. Su propósito en ello. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Él no nos ha dejado ninguna ordenanza simbólica para proclamar su encarnación, ni su transfiguración, ni su ascensión. No hay ninguna ordenanza que nos diga hagan esto como símbolo de mi transfiguración o de mi ascensión, sino que lo que nos dejó fue una ordenanza simbólica de su crucifixión. Porque sin crucifixión no habría derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Por qué su muerte debe ser mantenida tan prominente y persistentemente delante de nuestras mentes? Porque toda nuestra salvación procede de ella y todas las esperanzas de los impíos se encuentran en ella. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Su expectativa. La muerte del Señor estamos proclamando hasta que Él venga. Versículo 26 de 1 Corintios. Cuando Él venga, según su promesa, la Iglesia no tendrá necesidad de realizar este memorial nuevamente. Tenemos poca necesidad de la fotografía de un amigo ausente cuando Él mismo ha venido a nosotros. La actual dispensación de la gracia es simplemente un intervalo entre la cruz de Cristo y su trono. Mientras que podemos sentarnos y participar aquí en la mesa del Señor, debemos presentar nuestros corazones entristecidos, pero en paz. Mientras que pensamos en su dolor y vergüenza por nuestra causa, porque Él murió por nuestros pecados, podemos mirar con esperanza hacia arriba, sabiendo que Él volverá a recibirnos a sí mismo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice su palabra. Cuando pensamos en la mesa del Señor, tenemos que reconocer que no se trata de la mesa de ninguna iglesia religiosa o de ninguna secta en particular, sino que cuando participamos de la mesa del Señor, es eso, la mesa del Señor. Esta puede ser humilde o puede ser ostentosa, pero ambos deben contener el símbolo del pan y el símbolo del jugo de la vid. Todos tienen acceso a ellas. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cada vez que la mesa se prepara, es una oportunidad para estar a cuenta con Dios y recordar aquel momento en que le hemos recibido en nuestro corazón, sabiendo que como seres humanos no somos nada. Solo Él es el Señor que voluntariamente descendió de la gloria celestial por amor de nosotros. Nuestra aptitud o inaptitud para sentarnos acá al lado de la mesa reposa no en nuestra buena educación, no en nuestra capacidad ni en nuestro carácter moral, ni en nuestra profesión religiosa, sino en nuestro discernimiento espiritual. Cuando leímos al principio el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Discernir significa e implica razonar y entender lo que Cristo hizo en su vida
y no tomar esto a la ligera. ¿Ha recibido usted a Cristo como Señor y Salvador? ¿Le ha dicho al Señor: gracias por lo que hiciste por mí, gracias por morir por mí? Yo merecía estar en la cruz por mis pecados, pero tú, hombre justo y santo, Hijo del hombre, Hijo de Dios, tomaste mi lugar derramando tu sangre para perdón de mi pecado. Si queremos participar de esta mesa, esté a cuenta con Dios. Les invito a orar. Inclinen sus rostros. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por esta oportunidad de poder presentar el mensaje de tu palabra. Padre, gracias por tu gran sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.